Muy buenas a todos, vamos a dar inicio a nuestra presentación del webinar sobre la importancia de las vacunas en niños, jóvenes, adultos y embarazadas. Muchas gracias al equipo de Fundación Alcalá por la invitación y porque, por supuesto, este webinar está disponible en su página web para cualquiera que desea verlo y descargar toda la información. Así que bueno, un placer y un gusto. Soy María José Gómez, licenciada en Enfermería de Venezuela y especialista en el área de cuidados intensivos neonatales y pediátricos. Hablemos entonces de lo que son las vacunas. La mayoría de las vacunas son medicamentos elaborados a partir de agentes infecciosos. Estos, por supuesto, son tratados e inactivos para así eliminar la capacidad de producir la enfermedad. Además de mantener y estimular una respuesta protectora en el sistema inmunológico. Así que, excelente. Ahora bien, ¿cómo se aplican las vacunas? Y muchos se preguntarán si existe solo una manera. Y no, hay varias formas. Por ejemplo, las vacunas se aplican a través de una inyección, que esta puede ser intramuscular, por ejemplo, y otras a través de la vía oral. Y ya lo veremos más adelante. En muchos casos es necesarias varias aplicaciones, como los refuerzos, por ejemplo, para que se pueda conseguir el efecto protector durante el tiempo. Ahora, hablemos de los tipos de vacunas, porque no solo hay una. Ejemplo, las vacunas vivas atenuadas, como por ejemplo el sarampión, la papera, la rubiola, el rotavirus, la varicela y la fiebre amarilla. Las vacunas inactivadas, por ejemplo la hepatitis A, la gripe o la influenza, la polio, rabia, por ejemplo. Las vacunas con subunidades, las que son recombinadas, o polisacáridas o combinadas, como por ejemplo el hepatitis B, toferina, o la vacuna del virus del papiloma humano. También tenemos las vacunas con toxoides, como por ejemplo la difteria tetánica, tétano, pentavalente con difteria, tétano, toferina, que estos son ejemplos claros. Y por supuesto el futuro de las vacunas, ya lo veremos más adelante, es lo que se viene. Hay que hablar de algo que se llama cadena de frío, que es lo que hace que se conserven las vacunas. Es el sistema que asegura el transporte, almacenaje y manipulación de las vacunas, como pueden ver aquí en este esquema, desde su fabricación hasta su aplicación. Eso es la cadena de frío. Ojo, desde su fabricación hasta el momento de la aplicación dentro de los rangos de temperatura establecidos, con el objetivo de asegurar que ésta no pierda su poder inmunológico. Que se rompa la cadena del frío puede hacer que se dañe la vacuna y que, por supuesto, pierda ese poder inmunológico que tienen las vacunas. La eficacia de una vacuna se halla o se pierde si esta cadena no se cumple. Entonces, no se recupera si simplemente la volvemos a almacenar o la volvemos a poner al frío o en la nevera, para nada. Entonces, sí, romper esta cadena del frío hace que las vacunas se dañen y que pierda su proceso activo. Ahora bien, ¿cómo se van a almacenar las vacunas? Es importante saberlo porque como enfermeros somos vacunadores. Fíjense cómo aquí tenemos este refrigerador, cómo están divididas por gavetas y espacios, no solo acumular todas las vacunas y ya, sino que cada uno tiene una predisposición, bien sea desde las gaveras, paquetes fríos, que son los congelados que se colocan para mantener el frío en la heladera o en la cava. Y fíjense cómo, por ejemplo, tiene su termómetro, la nevera, y cómo están ubicadas, bien sea antiamarílica, sarampión, rubiola, parotiditis, pentavalente, etcétera, cómo existe espacio entre cada una de ellas para que se pueda distribuir el frío y no se dañe. Las botellas con agua generan una masa fría que permite prolongar la vida fría del refrigerador, recuperar la temperatura adecuada en un menor tiempo, en caso de que se corte el suministro de luz y haya un o que no haya un abastecimiento adecuado de combustible y que ésta no se pueda mantener. Y por supuesto hay que mantener las puertas cerradas del refrigerador, no estar abriéndolas a cada rato porque hace que se pierda la temperatura. Y recuerden que si se pierde la temperatura de las vacunas, estas se pueden dañar. Acá tenemos entonces un ejemplo de nuevo cómo estas se deben almacenar. Las vacunas después que son reconstituidas no deben congelarse. Y tampoco si sobraron deben volverse a guardar, se deben descartar si sobraron. Obvio, por supuesto, llevar todo su control de cuántas personas se vacunaron, etcétera, importante. Fíjense cómo en el primer gabinete están acomodadas y distribuidas algunas vacunas como la sarampión, rubiola, parotiditis, BCG, antiamarílica y las liofilizadas, por ejemplo.
Luego en una segunda gabinete, el termómetro con vacunas como hepatitis B, vacunas que contienen difteria, tétano, etc. Luego en un tercer combinante, los diluyentes de las vacunas, que pueden estar refrigerados o no. Y los diluyentes, aquí dice importante, nunca deben congelarse. Ahora bien, algunas vacunas han cambiado su presentación dependiendo del país, importante que lo tomemos en cuenta, yo les traje algunos ejemplos. Los diluyentes, como les comenté, no necesariamente van en la nevera. Ahora bien, cosas que no debemos hacer. Uno, nunca deben almacenar alimentos, ni bebidas, ni cualquier otra cosa que no sean vacunas en la nevera de vacunas. No es que voy a poner aquí mi lonchera, mi almuerzo, mi refresco. No. La nevera de las vacunas es solamente de las vacunas, porque alteramos el poder de refrigeración del mismo y pues no se distribuye el frío adecuadamente. No se debe sobrecargar el refrigerador, especialmente si es de tipo doméstico. Debe existir un espacio de 5 centímetros entre cajas y en los laterales para que haya mejor distribución de las vacunas. Debe utilizarse solo el 50% del volumen del refrigerador, no es meter vacunas hasta que ya esté lleno, no. Y por supuesto, estar al tanto de que si excede el espacio de las vacunas y a estar atento sobre los planes. Ahora bien, en cuanto a la conservación, los paquetes fríos no deben estar colocados súper mega congelados así con escarcha, sino con sus gotitas de sudor en el empacador. En cuanto a temperatura, la temperatura del refrigerador puede estar entre 2 a 8 grados y del interno, o sea, de temperatura del termo, en este caso el termo sería la cava, si se van a transportar de 4 a 8. Entonces es muy importante también, va a depender de qué tipo de vacuna es y qué tan lejos se va a transportar. O si no se va a transportar, solo de mantenimiento. Acá les traigo un cuadro bien divertido que espero les pueda servir muchísimo sobre la temperatura de cada vacuna. Por ejemplo, la BCG es la única vacuna de virus viva que sí se pudiese congelar. Dato curioso. Acá tenemos entonces, por ejemplo, la BCG, la pentavalente, hepatitis B, fiebre amarilla, deben estar de 2 a 8 grados. Y por ejemplo, la sarampión, rubiola, parotiditis y la antipolio de menos 15 a 25. Entonces sí es importante conocer la diferencia de cada vacuna para saber la temperatura de las mismas. La vacuna de la fiebre amarilla debe estar a nivel central y regional a temperatura de 2 a 8 grados. Importante conocer los grados a los cuales tienen que estar conservadas las vacunas para no dañarse. Ahora bien, todas las vacunas que son transportadas al campo, si fueron abiertas, no deben volverse a utilizar y tampoco deben regresar al refrigerador. Si estas se descartan, por supuesto, si están cerradas y se pueden guardar solo si la temperatura del termómetro es adecuada, de 2 a 8 grados. Del resto, no, tiene la temperatura adecuada, se descartan, si así hayan sobrado, se deben descartar. Errores frecuentes con respecto a la cadena de frío. Una inadecuada preparación de los paquetes fríos, la temperatura inadecuada del refrigerador, por supuesto, el termómetro mal calibrado, que las vacunas estén ubicadas inadecuadamente en el refrigerador o en el cajón o maletín de traslado o cava, que haya un mal monitoreo de la temperatura de las vacunas, que no se haya registrado, que no se lleve el orden ni por turno, etcétera, que haya altas temperaturas de transporte o muy bajas durante el almacenamiento o altas también durante el almacenamiento. Recuerden que cambios bruscos alteran la actividad de las vacunas. La exposición a las temperaturas, que por supuesto no se hayan registrado los cambios de forma regular de la temperatura del refrigerador y que no se hayan almacenado de forma adecuada. Importante. Acá les traigo diferentes cuadros y esquemas de vacunación de diferentes países para que puedan compararlos y puedan ver dosis, dónde se administran, vías de administración, los tiempos, refuerzos, etc. Por ejemplo, el recién nacido, importantísimo, BCG y hepatitis. ¿Qué enfermedades la previenen? Para BCG, tuberculosis, para hepatitis B. Acá tenemos el tiempo de aplicación de cada una de ellas, por ejemplo, para la BCG, menos de 28 días, para la hepatitis B, primeras 24 horas. Pero hay unas observaciones en cuanto a la BCG. En caso de no poderse aplicar en la edad recomendada, se puede aplicar hasta los 7 años. Entonces, ahí tienen ese dato curioso.
La tuberculosis es súper particular. Yo les traje la técnica, más adelante se las comentaré. Recuerden que va en el bracito derecho. En cambio, la hepatitis B va en el área del muslo o en el vasto externo. En cuanto a dosis, acá se las traigo, número de dosis, refuerzo, todo. Así que este cuadro espero que les guste y lo puedan descargar. Recuerden que la presentación va a estar guardada y pueden verlo cuantas veces quieran. También tenemos todas las vacunas del año, antes del año, y sobre todo a los 2 meses que los bebés reciben muchas vacunas, a los 2 meses, y eso es un mito que vamos a desmentir hoy. ¿Qué pasa si un bebé recibe muchas vacunas? ¿Es malo, es bueno, se puede, no se puede, etcétera? En el caso de los 2 meses, el bebé recibe 4. Rota, polio, penta y neumococo. Entonces, fíjense que recibe 4. No hay problema siempre y cuando no se coloquen todas en la misma zona. Por eso tenemos 4 extremidades, así que no se preocupen. Pero espera que sepan que no hay ningún problema con eso. Acá tenemos otro cuadro, en este caso ya de personas mayores, como por ejemplo de 10 a 59 años, 60 años, para embarazadas y población de riesgo como personal de salud. También pueden descargarlo, aquí está el cuadro con muchísima información que les puede servir. Acá está la Sociedad Venezolana de Pediatría de mi país, Venezuela, que también habla de los cuadros de vacunas. Les traje el de Chile para que puedan comparar el de Chile con otros países. Fíjense que es igual en todos los países. Lo que puede ser que cambie es el refuerzo y la presentación de la vacuna, pero en todos el esquema es el mismo. De recién nacido a los 2, 4, 6 meses, al año, todo es igual, excepto quizás algún refuerzo que haya que hacer, o si alguien tiene el esquema trazado, por supuesto. Acá les traje el de México también. Importante recordar que las vacunas salvan vidas porque previenen muchísimas enfermedades. Acá se los traigo tipo dibujitos o ilustraciones que sean mucho más gráficas a la hora de estudiar. Fíjense, del recién nacido, BCG y hepatitis. Luego tenemos entonces como, por ejemplo, de 2 a 4 meses, de 2 a 4 meses y cómo se van categorizando cada una de ellas. Está buenísimo para estudiar. Acá el de adultos, por ejemplo, como para la fiebre amarilla, los viajeros es importante. La toxoides testánica, a partir de qué edades aparecen, fíjense, personas de 10 años y más. Hepatitis B, y para las embarazadas, toxoide, importantísimo, influenza, y ya veremos a cuáles no se les deben colocar a las embarazadas. Y acá se las traigo. Las vacunas con virus vivos atenuados y con bacterias están contraindicadas en el embarazo. Por eso las vacunas como fiebre amarilla, ojo, en las embarazadas, igual que la sarampión, rubiola, parotiditis. Ojo con esas vacunas, están contraindicadas en el embarazo. Una embarazada se puede colocar, ¿qué tipo de vacunas? Hepatitis B, por supuesto, con 3 dosis, un refuerzo cada 8 semanas de forma intramuscular. La toxoide difterico, que tiene 5 dosis. Y la influenza estacional, que se puede colocar anual. Acá también les traigo otros esquemas de vacunación bastante educativos y didácticos con colores. En este caso también el de Chile. Aquí la presentación de vacunas, fíjense cómo son cada una de ellas, pueden variar según los países, no lo olviden. Sarampión, rubiola, parotiditis, sarampión, rubiola, etc. Acá las vías de administración son súper importantes, no podemos confundirlas. Ejemplos, ¿cuáles son de vía intramuscular? Pueden ser la TD y la PB. Fíjense que son intramuscular profunda, que les trae hasta la dosis. Y en el caso de, fíjense, subcutánea, sarampión, rubiola, parotiditis y SR, que es sarampión, rubiola. ¿Ven? Importante la técnica adecuada. Una mala técnica puede generar irritación y dolor en la zona. ¿Cuáles vacunas son intramusculares? Acá se las traigo de ejemplo. Hepatitis B, pentavalente, toxoide diftérico, antiinfluenza, antineumococo, la IPV inactiva y la COVID, por supuesto. En el caso de qué pacientes se deben vacunar en el muslo o en el vasto externo, los menores de 2 años. Acá les traigo la técnica, fíjense, el tercio medio es el que vamos a aplicar en la vacuna en la región del muslo vasto lateral externo. ¿Cuál es? La pentavalente, la IPV, antihepatitis e influenza. Acá se los traigo otra vez bien descrito, muy importante. Ni recuerden, niños menores de 2 años. Para mayores de 3 años, deltoide. Zona de referencia, usen entonces el acromión
3 deditos debajo y justo debajo de los deditos, acá van las vacunas. Importante. Y ojo con el nervio radial. Por eso es importante la técnica. Ahora bien, la técnica para la aplicación de la vía subcutánea, ¿cuál es? Sarampión, rubiola, parotiditis, antiamarílica y sarampión, rubiola. Inclinación de 45 grados. Ojo, recuerden con las vías de administración. En el caso de la intradérmica, la BCG es la que está en esta primera lista. Un ángulo de 15 grados es muy importante. Polio-oral, recuerden que tenemos vacunas que son orales. La polio es una de ellas. Y aquí les traigo algunas vacunas de rutina. Por ejemplo, la IPV, la de rotavirus, hepatitis B, antiamarílica y de neumococo. Son vacunas que son de rutina. ¿Qué beneficios tienen entonces las vacunas? Salvan vidas, por supuesto, ayudan a combatir enfermedades y prevenirlas. Vacunarse es un acto de solidaridad, además es un derecho. Previene complicaciones de enfermedades, proporciona muchísimos beneficios porque previenen enfermedades. Es un derecho básico y además forma parte de un estilo de vida sano y son seguras. Acá les traje algunos mitos porque siempre hay muchas preguntas y dudas con respecto a las vacunas, sobre todo después del COVID-19. ¿Aplicar muchas vacunas genera daño? No. El sistema inmunológico es capaz de responder a una gran cantidad de variedades de antígenos. Ahora bien, ¿es peligroso recibir varias vacunas al mismo tiempo? No. No es peligroso, produce la misma respuesta de anticuerpos. Lo que sí tenemos que hacer es usar vías o sitios diferentes, no las 3 en un mismo brazo. No. ¿Qué reacciones pueden producir? En general no debería producir alguna reacción y si lo hacen son cosas como leves, reacciones leves como fiebre, dolor o malestar, enrojecimiento, así que no hay que temer. Acerca del COVID también quise traerles información sobre las vacunas, por ejemplo, estrategias de vacunación. Recuerden que hay varias etapas. En la etapa 0 se desarrolló y se autorizó la evaluación de estas. Luego de la primera etapa fueron las primeras dosis disponibles, más dosis disponibles. Tercera, pues una amplia cobertura de disponibilidad. Actualmente ya vamos por una cuarta dosis de las vacunas COVID. Acerca de las vacunas y su refuerzo, pues todos vimos cuántas casas comerciales y tipos salieron al mercado. Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik, Johnson Johnson, Sinopharm, etc. Y importante el intervalo de cada una de ellas y mantenerse al día, sobre todo si somos personal de riesgo, inmunosuprimidos, etc. Cumplir los refuerzos es importante, ya vamos por una cuarta dosis. En cuanto a primera y segunda dosis, en cuanto al esquema, desde los 3 años. La segunda dosis para personas que se vacunaron por ejemplo, Sinopharm, AstraZeneca, Pfizer, con 28 días de diferencia de la primera dosis, importante. Y para las embarazadas, se pueden vacunar con COVID, a menos que tengan algún antecedente, sin embargo pueden hacerlo, por supuesto. En cuanto a la tercera dosis, para personas desde los 12 años que ya hayan recibido el esquema y los refuerzos de realidad pediátricos, mantener su esquema. En cuanto a los funcionarios de salud que ya han recibido su dosis de refuerzo, importante que todo el personal de salud o administrativo en atención intrahospitalaria o extra se mantenga al día con su esquema de vacunación, ya que somos propensos a tener la enfermedad o las variantes de la misma. La cuarta dosis, refuerzo. Personas que hayan recibido su dosis de refuerzo, la tercera. Personas que estén inmunocomprometidas, pacientes en diálisis, pacientes con trasplantes, pacientes que tengan personal de riesgo, deben mantenerse al día con las vacunas del COVID. Durante el live, que tuvimos algunas interrupciones con respecto a la conexión, hicieron un par de preguntas muy interesantes y aquí se las vamos a responder, así que no se preocupen. Nos comentaron, ¿qué hacer si tienes una reacción grave a una vacuna? Todo medicamento, incluidas las vacunas, pueden causar alguna reacción adversa, pero leves en el caso de las vacunas. Pudiesen ser moderadas o graves, pero en el caso de las vacunas, no. Las vacunas, a diferencia de otros medicamentos, se administran a personas sanas con una finalidad para prevenir enfermedades y eso hace que haya mucho más seguridad. Por eso las vacunas deben colocarse en personas sanas, no como alguien que esté enfermo, que tenga gripe o que tenga fiebre. La seguridad de la vacuna se estudia durante un desarrollo, ejemplo, así que estas
no deberían tener reacciones. Obviamente también depende mucho del sistema inmunológico de la persona o si está enferma, pero por lo general las vacunas no tienen reacciones graves o moderadas, solo leves. Si no se maneja correctamente el almacenamiento de la vacuna, ¿qué puede causar? Daños irreversibles y qué. Recuerden, las vacunas son súper importantes cuando se mantienen en la cadena del frío. La interrupción de la cadena del frío pueden hacer que ésta se dañe. La eficacia de una vacuna se halla en la cadena del frío, si ésta se rompe o se pierde y no se recupera almacenándola. Así que vamos respondiendo sus preguntas. ¿Qué temperatura es la ideal para mantener las vacunas? Va a depender del tipo de vacunas. Hay dos. Recuerden, para vacunas sensibles al congelamiento, de 2 a 8 grados. Y las vacunas que son producidas por cepas víricas o liofilizadas pueden ser de menos 15 a menos 25. Estamos aquí respondiendo todas sus preguntas que nos las dejaron en el webinar. Los chicos de Formación Alcalá nos las enviaron al correo para poder respondérselas aquí en esta grabación. ¿Qué hacer si tiene una reacción grave a la vacunación? Todo medicamento, incluidas las vacunas, recuerden que pueden generar reacciones, pero estas deben ser leves. Si una persona tuvo COVID, ¿cuánto tiempo debe esperar para la tercera dosis? Muy buena pregunta. La tercera dosis se administra a las personas inmunosuprimidas que recibieron previamente vacunas Pfizer o Moderna. El periodo de espera es de 28 días. Sobre todo hay que estar muy pendientes si la persona aún tiene síntomas y si tuvo alguna repercusión. Pero es muy importante siempre mantenerse al día con las vacunas, más que el COVID está mutando. ¿Qué vacunas se pueden colocar el mismo día? Todo medicamento, incluido las vacunas, ya se les comenté, generan reacciones adversas. No hay ningún problema si las vacunas se colocan 4 en un mismo día. Recuerden que uno de los mitos que desmentimos fue, por ejemplo, a los 2 meses que el bebé recibe polio, penta, rotavirus y neumococo. Tiene 2 bracitos y 2 piernitas, ahí caben las vacunas, no hay ningún problema. Tenemos que estar atentos, obviamente, a algún signo de malestar o molestia o dolor que tenga el bebé, pero no debería. Espero que les haya gustado muchísimo este webinar, yo lo disfruté gracias a los chicos de Formación Alcalá. Respondimos todas sus preguntas, espero no tengan algunas y súper a la orden cualquier otro webinar. Recuerden que lo pueden ver en la página web de los chicos de Formación Alcalá. Y acá les dejamos la presentación, sus certificados y esta ponencia para que la disfruten cuando ustedes quieran. Así que, un gustazo.